¿Cuántas veces hemos visto en películas y cuentos la imagen de una princesa medieval? Hermosos vestidos, bailes en castillos, lujos sin límites. ¿Pero qué pasaría si te dijera que la realidad era muy distinta? En un mundo de alianzas políticas, matrimonios arreglados y estrictas reglas de etiqueta, la vida de una princesa distaba mucho de ser un cuento de hadas. Desde su nacimiento hasta su matrimonio, su destino estaba escrito, y no precisamente con tinta dorada. Pero no todo era sufrimiento, también tenían sus momentos de gozo. ¿Imaginas lo que hacían para divertirse? ¿Cómo era su rutina? ¿Qué secretos escondían tras los muros de sus castillos? Y no pasaban todo el día esperando un príncipe azul, aunque, para ser honestos, algunos habrían preferido que llegara un dragón para hacerles la vida más interesante. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente la vida de una princesa medieval, sus costumbres, sus problemas y las pocas libertades que tenían. Bienvenidos a un viaje a la Edad Media. La infancia de una princesa medieval. La infancia de una princesa medieval. A simple vista, podría parecer un cuento de hadas. Vivía en un castillo, tenía sirvientes, vestía ropas finas y nunca pasaba hambre. Pero, ¿realmente era una vida envidiable? Educación y enseñanzas. Olvídate de jugar a las escondidas o ensuciarse con tierra. Desde muy pequeña, la vida de una princesa estaba llena de reglas y enseñanzas que la preparaban para su futuro, o mejor dicho, para el futuro que otros habían decidido por ella. La educación de una princesa dependía de su linaje y la época en la que vivía. Si pertenecía a una familia muy poderosa, podía aprender a leer y escribir, aunque, siendo sinceros, no se esperaba que escribiera novelas. La mayoría solo aprendía lo suficiente para leer oraciones religiosas, cartas o firmas en documentos importantes. La institutriz la mira con desaprobación y le dice: una princesa debe escribir con gracia, no parecer un carbonero. También aprendía bordado, porque nada decía futura reina como poder coser un cisne en un pañuelo. Y, por supuesto, música. Una princesa debía saber tocar algún instrumento elegante, como la lira o el laúd. No para divertirse, sino para demostrar refinamiento en reuniones cortesanas. Modales y comportamiento. Los modales lo eran todo. Una princesa debía caminar con gracia, hablar con suavidad y nunca, bajo ninguna circunstancia, comportarse de forma indigna. Hasta la forma de sentarse tenía reglas. No podías simplemente dejarte caer en una silla como un campesino agotado. No, tenías que bajar con suavidad, con la espalda recta y sin mover demasiado la falda. Juegos y entretenimiento. Si bien las princesas no podían correr libremente o jugar con espadas como los niños, eso no significaba que no tuvieran entretenimiento, solo que eran juegos más tranquilos. Las muñecas eran populares, pero no para cualquier juego. No se trataba de imaginar aventuras, sino de practicar el arte de la conversación y la etiqueta. El ajedrez también era común entre la nobleza, ya que enseñaba estrategia y paciencia. Bueno, al menos hasta que una princesa perdía y tiraba el tablero al suelo. Limitaciones y obligaciones. A diferencia de los niños comunes, las princesas raramente salían del castillo. Su mundo era el palacio, los jardines y los salones donde aprendían sus lecciones. Desde pequeña, una princesa debía entender que su vida no le pertenecía completamente. No podía decidir con quién casarse, dónde vivir o qué hacer con su futuro. Todo estaba planeado de antemano por su familia. Su destino estaba en manos de acuerdos políticos, alianzas y matrimonios estratégicos. Así era la infancia de una princesa medieval. Una vida de comodidades, pero también de restricciones. ¿Un cuento de hadas? Tal vez no tanto. La educación de una princesa medieval. Ser una princesa medieval no solo significaba llevar vestidos bonitos y esperar a un príncipe azul. No. También significaba estudiar. Mucho. Una educación diseñada para su rol. A diferencia de los niños de la nobleza, que podían entrenar en combate o diplomacia, la educación de una princesa tenía un solo propósito: prepararla para ser una esposa digna de un rey o noble poderoso. No era educación por amor al conocimiento, sino por conveniencia. Su futuro no dependía de lo que aprendiera, sino de a quien conquistara con su gracia y modales. Claro, porque no hay nada más crucial para el destino de un reino que la manera en que una princesa incline la cabeza. Las asignaturas de una princesa.
Las princesas medievales tenían un currículo bastante peculiar. No estudiaban matemáticas avanzadas ni estrategias militares, pero se aprendían religión, leer la Biblia, memorizar oraciones y saber cuándo hacer la señal de la cruz sin dudar. Historia y genealogía, conocer su linaje y el de otras familias nobles para evitar casarse con un primo por accidente. Idiomas. Si su matrimonio la llevaba a otro país, al menos debía saber cómo decir hola y griega, ¿dónde está el baño? Música y canto, porque no había Spotify, pero sí banquetes interminables donde debía entretener a los invitados. Danza, porque un mal paso en un baile podía ser más humillante que perder una batalla. Bordado y costura, no para hacer ropa, sino para demostrar paciencia y delicadeza. Administración del hogar, porque manejar un castillo era como dirigir una empresa, pero sin vacaciones ni sindicato. Profesores y métodos de enseñanza. Los profesores podían ser monjes, sacerdotes o damas de la corte con experiencia, y sus métodos de enseñanza eran estrictos. Si te equivocabas, no esperes un sticker de buen intento. Prohibido pensar demasiado. Pero había una gran diferencia entre la educación de un príncipe y la de una princesa. Mientras los varones podían discutir sobre filosofía o política, a las princesas no se les permitía cuestionar demasiado. No importaba qué tan inteligente fuera, su destino ya estaba escrito. Casarse y representar bien a su familia. Porque al final, no importaba cuánto aprendiera, el mundo solo quería que fuera una imagen de perfección y obediencia. Así era la educación de una princesa medieval. Un camino lleno de reglas, expectativas y pocas opciones de cambio. Sabiduría o simple adiestramiento. Eso queda a criterio de la historia. La vida cotidiana de una princesa medieval. Ser una princesa medieval no significaba vivir como en un cuento de hadas. Su vida no era tan mágica como en las películas de Disney, ni tan libre. Desde el momento en que despertaba, su día estaba completamente planeado. ¿Tiempo libre? ¡Ja! Solo si sus obligaciones lo permitían. Comencemos con su rutina diaria. Las mañanas, oración, vestimenta y desayuno. Lo primero que hacía una princesa al despertar era orar. La religión estaba presente en cada aspecto de su vida. Después venía lo más difícil, vestirse. No podía simplemente ponerse algo cómodo y salir. No. Tenía que verse impecable porque su apariencia era parte de su estatus. Después de sobrevivir al proceso de vestirse, venía el desayuno. Nada de comer con las manos. Todo debía ser delicado y refinado. Si se le caía a una amiga, bueno, probablemente no pasaba nada, pero seguro alguien la miraba feo. Después del desayuno, venía la educación. Si no estabas casada aún, te tocaba seguir aprendiendo. El resto de la mañana, clases y actividades propias de una dama. Después del desayuno, venía la educación. Si no estabas casada aún, te tocaba seguir aprendiendo. Si ya estabas casada, tus mañanas se llenaban de reuniones, deberes administrativos y supervisión de los sirvientes. Básicamente, ser princesa era más parecido a ser gerente de un hotel que a vivir como en un cuento de hadas. Las tardes, entretenimiento y eventos sociales. Pero no todo era deberes. En las tardes, las princesas podían entretenerse con actividades apropiadas para su estatus. Música, poesía, danza y paseos por los jardines eran comunes. También podían practicar equitación, pero siempre con gracia. Nada de carreras ni acrobacias, eso era cosa de hombres. Y claro, los eventos sociales eran parte fundamental de su vida. Tenía que asistir a fiestas, bodas y reuniones diplomáticas. Y no podía simplemente sentarse en una esquina. Tenía que interactuar, mostrar buenos modales y, muchas veces, coquetear con posibles futuros esposos. Las noches, banquetes, oraciones y descanso. Las noches eran para los banquetes, donde la comida, la música y la política se mezclaban. Y después, más oraciones. Porque claro, no podías dormir sin agradecer a Dios por otro día de obligaciones. Y por fin, llegaba el momento de descansar. Pero no todo era tan fácil. Si estaba casada, había otro deber nocturno del que no podía escapar. Así era la vida diaria de una princesa medieval. Rigurosa, estricta y llena de expectativas. No todo era magia, pero tampoco todo era sufrimiento. Al final, como todos,
también encontraba pequeños momentos de felicidad en su mundo controlado. Una de las princesas medievales más interesantes fue Matilde de Inglaterra, 1102 a 1167, hija del rey Enrique de Inglaterra. Desde niña, Matilde fue usada como pieza política y se casó con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ganándose el título de emperatriz Matilde. Tras la muerte de su esposo, su padre intentó que fuera la primera reina de Inglaterra, pero cuando Enrique murió, su primo Esteban de Blois tomó el trono. Esto desató una guerra civil llamada la Anarquía, 1135 a 1153, donde Matilde luchó por recuperar su derecho al trono. En un momento clave, quedó atrapada en Oxford durante el invierno, rodeada por el ejército enemigo. En una hazaña increíble, escapó de noche vestida de blanco, deslizándose por el hielo y la nieve para no ser vista. Aunque nunca logró ser coronada, su lucha no fue en vano, pues su hijo, Enrique II, se convirtió en rey, iniciando la poderosa dinastía Plantagenet. Matilde fue una de las primeras mujeres en desafiar el sistema medieval y reclamar su derecho al poder, algo impensable en su época. Y así, entre lujos y restricciones, entre privilegios y deberes, las princesas medievales vivían una realidad mucho más compleja de lo que imaginamos. No eran solo damiselas esperando a ser rescatadas, sino piezas clave en la política, la diplomacia y la historia misma. Algunas lograron desafiar su destino, gobernar con astucia y dejar una huella imborrable. Otras, sin embargo, quedaron atrapadas en los muros dorados de su linaje, sin más opción que cumplir con el papel que la historia les asignó. Pero claro, antes de envidiar demasiado su vida de castillos y vestidos elegantes, recuerda que no tenía ni agua caliente ni libertad para elegir a su pareja. Y si crees que la etiqueta en las cenas familiares es difícil, imagínate tener que recordar cómo dirigirte a un duque, un varón y un arzobispo sin ofender a nadie. Un simple buenas noches podría desatar una guerra. Las princesas medievales fueron mucho más que personajes de cuentos. Fueron madres, esposas, reinas, diplomáticas y, a su manera, también guerreras. ¿Y tú? ¿Crees que habrías sobrevivido siendo una princesa medieval? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.